cuéntanos, Axel, un poquito cómo estás viendo la situación del país y las presidenciales. Yo me voy a ir a sentar, mientras tanto usted nos cuenta cómo está viendo esta situación. Gracias, Checho. Encantado de estar contigo nuevamente en el programa. La verdad es que sobre la situación del país es bastante claro. Nos estamos deteriorando en todos sentidos, desde el punto de vista institucional, económico, desde el punto de vista político. Estamos en un problema muy serio en términos de orden público. Así que yo no puedo agregar mucho más a eso, más allá que decir que esto hubo algunos que advertimos que iba a ocurrir, que llevamos 10 años señalando que si no cambiábamos el discurso, si no corregíamos el rumbo de las políticas públicas, íbamos a terminar en una crisis muy profunda. Lamentablemente parece que no se pudo evitar esto y la situación va a seguir agravándose. Ahora, en ese contexto, las presidenciales agregan un factor de incertidumbre gigantesco. Estamos viendo las últimas encuestas que están saliendo en que José Antonio Kast y Gabriel Boric están liderando la carrera presidencial. Está todo abierto, puede pasar cualquier cosa. No sabemos qué va a ocurrir con la Convención Constituyente, no sabemos qué va a pasar con el Congreso que viene. Hay ánimos refundacionales, hay espíritu totalitario en la Convención, está violando las normas de origen también, haciendo trampa a la ciudadanía, engañándola. Y por lo tanto, hay algunas personas que toman nota, como los inversionistas están iniciando un proceso de fuga de capitales o acelerándolo, que va a perjudicar a la ciudadanía con menores empleos, con menores salarios y así sucesivamente. Estamos en un proceso de descomposición muy acelerado, muy profundo, y yo creo que independientemente de cuál sea el resultado de la próxima elección presidencial, va a continuar profundizándose. No veo cómo lo vamos a corregir. Déjame preguntarle al director si tenemos la última encuesta que acaba de salir, que la están publicando todos los medios. Estamos al aire, entonces CADEM, José Antonio Kast pasa a liderar la carrera presidencial superando a Gabriel Boric. Esta debería ser, si me informan bien, la CADEM. Esta es la CADEM. La CADEM que sale mañana. Se adelantó, se filtró como todos los domingos. Así que aquí cambia un poquito el panorama de la segunda vuelta, digamos. Pero me gustaría hacerte una pregunta, Axel, a propósito de esto. Tú eres bien cercano a Nicolás Ibáñez, este destacado empresario, filántropo además, y uno de los directores, me imagino, de la Fundación para el Progreso que tú presides, o tiene algo. ¿Ah? ¿Ya no ya? ¿Ya no ya? No, él se retiró hace un par de años ya. Ah, bueno, pero ha sido un benefactor, ha sido una persona que impulsó la Fundación para el Progreso. Entonces, por eso que te pregunto, porque hoy día en el Mercurio sale una declaración que nos llamó profundamente la atención, que él va a votar por Boric en una elección presidencial para que efectivamente la gente sepa lo que es ser gobernado por la extrema izquierda, porque la derecha no tiene ninguna posibilidad en esta vuelta y que se mamen ellos, los desórdenes, la economía como está. ¿Qué visión tienes tú de una mirada de ese tipo? No, yo creo que ahí hay un análisis bastante táctico y en parte puede ser realista. Aunque no necesariamente abarque todas las perspectivas o elementos que hay que considerar. Efectivamente, el país está en un proceso de deterioro muy acelerado, bajo un gobierno de derecha que finalmente no gobernó con sus ideas, que se vio atrapado en las reformas del gobierno anterior que destruyeron la capacidad de progreso de la economía. Y estamos entonces en un contexto en que las políticas de izquierda son las que se han implementado en el país, y es la razón por la cual al país le está yendo mal, ahora con apoyo también de sectores de derecha, hay que decirlo. Y en ese contexto el deterioro que viene es mucho más acelerado de lo que todo el mundo se ha imaginado y lo que ha ocurrido, y por tanto tener un gobierno de centro-izquierda o de izquierda, más bien, porque los dos candidatos, Jasna Proboste y Gabriel Boric, no son de centro, son de izquierda, dura, básicamente. Uno puede ser un poco más extremo que el otro, pero en fin, son candidatos de izquierda bastante claros en sus posiciones.
Y desde ese punto de vista, si el país está en una situación muy complicada en los próximos años, que es lo más seguro, y que con políticas como las de Gabriel Boric precipitaría un desastre ya terminal, con Jasna Proboste habría que verlo, ahí hay un análisis que se puede hacer, que es la idea de, bueno, es mejor que la ciudadanía atribuya esto a lo que han sido las políticas de izquierda en general, porque esas son las responsables de esto. No es que la derecha no tenga responsabilidad, también la tiene. Dime una cosa, esto no podría ser un equivalente a lo que hizo Longueira cuando dijo hay que votar apruebo en la Constitución. ¿No desordena un poco este tipo de miradas, por muy tácticas que sean? Con el cariño que yo además le tengo a Nicolás, porque yo lo respeto mucho a él, ha sido una persona que le aplaudo porque es un empresario que ha puesto lucas donde pone la idea, cosa que no hacen muchos empresarios, por eso que yo aplaudo a Nicolás, ¿no? Pero mi pregunta y mi cuestionamiento es, ¿no podrá hacer que desordena un poquito? Porque hoy día hay mucha gente de derecha, Axel, o que defiende la idea de la derecha, que no sabe por qué votar. El voto utilitario que podría ser Sichel, pero Sichel va en caída libre, pero me gusta y me representa mucho más José Antonio Caz, pero José Antonio Caz a lo mejor no crece para ser. Entonces, ante la desorientación del electorado de la centro derecha o de los que defienden la idea de la libertad, una opinión como esta no viene a desordenar más el gallinero. No, a ver, yo no soy representante de... Se nos pegó un poquito la imagen, ya vamos a volver con Axel Kaiser, pero la verdad que hay una suerte de desorientación. Sí, ahora sí, Axel, adelante. Sí, te comentaba, Checho, que claro, tú puedes conversarlo con él en alguna oportunidad más en detalle, cuál es su visión de las cosas. Yo no soy obviamente vocero más que de mis propias palabras, pero yo creo que la situación en Chile es tan caótica que no creo que haya mucha diferencia, opiniones que pueden ser, digamos, sorpresivas para algunos y que tienen un marco de análisis como ocurre usualmente en política, que es un poco especulativo, sobre la base de hechos, pero también sobre la base de proyecciones que uno no tiene cómo saber si son 100% acertadas. O sea, es una posición. No, pero y sobre todo si uno tiene presente la experiencia argentina, por ejemplo, Checho, con Macri. Macri heredó la catástrofe del gobierno de Cristina y le terminó dando el poder de nuevo a Cristina, porque él fue totalmente incapaz de resolver los problemas, ¿cierto?, que le heredaron de antes por su posición gradualista, timorata y poco decidida y no comprometida con sus propias ideas. O sea, entonces, eso es algo de lo cual se puede aprender. Ahora, yo no votaría por Boric, por ningún motivo. Dos cosas que te quiero decir. Pero tampoco tengo claro que él haya dicho exactamente eso. Eso es algo que tendrías que preguntarle a él. Sí, dos cosas que te quiero decir. Primero, no te estoy poniendo como representante de él. Simplemente nos conocemos, yo te conozco a ti, conozco a Nicolás, sé que mucho tiempo trabajaron juntos. Quería conocer tu opinión y no como vocero de él. Tú te representas a ti mismo, aunque vemos que Axel Kaiser se está izquierdizando también con la barba. Se está poniendo de acuerdo a los tiempos, ¿no? Sí, bueno, Boric se afeita, yo me la dejo crecer. Está bien. Él tiene que captar un voto más de centro. Oye, la verdad que estábamos analizando fuera de cámara con mi equipo. Por Dios que tenemos malos candidatos. En todo sentido. Todos con yayita. Yo creo que deberíamos elegir a Condorito, que es el único que tiene una yayita, porque si empezamos a escarbar en los candidatos, todos tienen alguna caída, algún error gigante comunicacional o algún error mediano legal, y uno empieza a mirar para atrás. ¿Cuál es tu visión de los candidatos que tenemos hoy día al frente? ¿Hay alguno que está por sobre el promedio? ¿Hay alguno, a tu juicio, que se salva, que cumple con las condiciones para sacar este país adelante? ¿O tú tienes una visión también un poco negativa del promedio de los candidatos? De hecho, a mí no me parece que en la historia personal de cada uno de los candidatos que estamos evaluando, al menos de los que tienen posibilidad de ser electos, digamos Boric, Jasna Proboste, José Antonio Caz o Sebastián Sichel, tú encuentres
escándalos de marca mayor realmente inaceptables que tú dirías, bueno, hay que inhabilitarlos. O sea, me parece que estamos yendo a niveles de discusión que a veces pierden el contexto. Yo quisiera desafiar a cualquiera a encontrar candidatos perfectos, impecables, santos en algún país del mundo, porque no los hay. Y en todas partes este tipo de discusiones se da. Hasta donde yo sé, ninguno se ha robado plata de alguna parte. Hasta donde sé, ninguno ha participado en cuestiones, qué sé yo, completamente ilícitas de frentón. O sea, está bien, a los candidatos presidenciales hay que someterlos a un escrutinio público súper exigente y en ese sentido me parece muy bien, pero como ciudadanos que finalmente tomamos una decisión de votar, no tenemos que confundirnos en pensar que estos candidatos son el máximo ejemplo o expresión de corrupción o de deshonestidad, porque no me parece que ese sea el caso. Ahora, eso no significa que no les llamemos la atención por sus errores o por falta de prolijidad o por falta a veces incluso de cierto nivel de probidad que se debiera haber esperado. Me parece que está claro que hay que hacerlo. A mí me parece el problema de fondo, Checho, son las ideas que tienen. Ese es el problema de fondo. Sin lugar a dudas. El caso, obviamente, de Boric y Jasna Proboste me parece que tienen muy malas ideas que le van a hacer pésimo al país, y eso es lo que nos debiera preocupar más todavía. Y por supuesto hay que evaluar sus capacidades para gobernar, eso es clave. Eso no necesariamente tiene que ver solamente con qué tan prolijos o puros han sido hacia el pasado en materia de su desarrollo en el mundo político u otro, sino que tiene que ver con las habilidades, aptitudes que tengan de liderazgo, de madurez, de buscar consensos y de entender los temas que están hablando, porque eso, lamentablemente, en los debates hemos podido observar que algunos candidatos hasta se confunden con números, y eso, por supuesto, no es recomendable cuando tú vas a dirigir un país completo. En todo caso, cuando yo te hablaba del promedio, no solamente incluía temas de probidad, que hemos visto, financiamiento ilegal, familiares metidos en casos de corrupción, etcétera, etcétera. Yo valoro mucho más que tú ese tipo de cosas, más que valorarlo, le doy mucho más importancia. Yo no quiero tener un presidente que lo hayan metido preso por haber robado en un supermercado, ¿no? Creo que hay ciertos antecedentes que a uno le abren los ojos del tipo de persona que es, y no quiero referirme a ninguno en particular. Pero comparto contigo que lo más grave de todo son, por supuesto, que las ideas que defienden. Cuando uno tiene la evidencia que las ideas que defiende, por ejemplo el caso del Frente Amplio con el Partido Comunista, no sé la Jasna Proboste quién va a gobernar, porque si bien es cierto ella es de la ala muy izquierda de la democracia cristiana, ella gobernaría con una coalición que la va a frenar un poco y que ya la conocemos, que es la Concertación, que le dio gobernabilidad a este país. Entonces, a lo mejor, pero en el caso del Frente Amplio y del Partido Comunista, si efectivamente logran imponer las ideas del comunismo y del Frente Amplio, que no es otra cosa que el comunismo con pantalones cortos, porque piensan más o menos lo mismo, a mí me da terror, o sea, terror que gobiernen. Pero también es importante, a mi juicio, la probabilidad de cada uno de los candidatos. No, por supuesto, pero lo que te quiero decir, Checho, es que tenemos que ser muy exigentes en esa materia, pero tenemos que tener cierto cuidado como ciudadanos de abrazar un moralismo absoluto en estas materias, porque puede llegar un punto en que de tanto atacar a todos los políticos de todos los sectores y tratar además de dejarlos como gente improba o corrupta, ¿cierto?, por cuestiones que a veces son de asociación más que de manera directa, y en un nivel de descalificación que tal vez no es razonable en algunos casos, en otros sí, tengamos finalmente una reacción popular donde la gente diga que se vayan todos. Sí. ¿Ah? Y cuando tú tienes eso, y en parte es el resultado obviamente de los mismos errores de los políticos o de su misma corrupción y cosas de ese estilo, pero también puede ser muchas veces estimulado por un mensaje que no es ponderado y racional respecto a las cuestiones que se están discutiendo y que la prensa exacerba y que las redes sociales exacerban. Entonces
se van generando realidades en la discusión pública, que cuando tú tengas esa situación, Checho, donde se diga que se vayan todos y la ciudadanía se ponga de acuerdo que son todos lo mismo y todos igual de corruptos y son un desastre, entonces no va a construir la democracia. Estoy de acuerdo contigo, Axel. Entonces cuidado con caer en ese juego. Y sin hacer los matices que corresponden, porque estas cosas a veces son más sofisticadas de lo que creemos. Y los mismos políticos deberían tener cuidado con eso. Por cierto, ¿no? Y los comunicadores también tenemos que tener cuidado, porque no me imagino un país donde se vayan todos. ¿Quién gobierna? Axel Kaiser, nos tenemos que ir, lamentablemente los minutos en televisión pasan volando. No sé si es una pregunta muy imprudente, pero ya que estábamos hablando de las presidenciales, ¿quién es tu candidato? No, yo hace mucho tiempo que creo que la persona que tendría mayores posibilidades de ordenar toda esta tragedia que estamos viviendo es José Antonio Kast, y yo le daría el voto. Yo no se lo di la vez pasada, yo voté por Piñera en las 2 vueltas, pero creo que la centroderecha ha cometido un error fundamental de no abrazar con claridad sus posiciones, con convicción, ser categórica y aplicar sus políticas. Y el gobierno de Piñera ha sido en realidad un gobierno que en ese sentido ha sido una decepción completa, y además tú ves en las últimas cifras de las encuestas que la centroderecha hizo un pésimo cálculo con esta idea de que acercándose a las posiciones más de centroizquierda iban a conseguir el apoyo popular. Si es que las encuestas reflejan la realidad, el diagnóstico que hicieron fue pésimo, y lo que necesitábamos entonces es una corrección en el sentido de mayor orden público, sin tanto complejo como que ha mostrado el gobierno de Piñera, el subsecretario Gali y otros, y también que nos bajen los impuestos y que el tamaño del Estado se reduzca y que se haga más eficiente, todas esas cosas que no ha hecho ni un gobierno en los últimos 20, 30 años. Entonces, creo que si hay alguien que es un poco distinto en esa materia es él, pero tampoco pienso que si gana, Checho, para terminar, va a ser fácil, ni mucho menos que lo van a dejar gobernar. O sea, yo creo que para incluso cualquiera, si ganar, vamos a seguir en un proceso crítico. Para cualquiera que gobierne va a ser muy difícil el próximo gobierno, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Axel Kaiser.